Cuando se tienen problemas de memoria, el cerebro ya está dañado. Es como una bola de nieve rodando por una pendiente. Es muy difícil de frenarla. Y es muy importante detener este proceso antes de que haya daños. Hay que frenar la enfermedad desde el principio. Hay un científico que ha descubierto cómo hacerlo, Pat McGeer, de la Universidad de la Columbia Británica en Vancouver, Canadá. Este afamado neurocientífico ha estado elaborando su propia teoría sobre el desarrollo del Alzheimer. Sus estudios también contradicen las teorías más extendidas. El método que eligió para teñir muestras de tejido demostró ser clave en un descubrimiento inesperado. Generalmente teñía los segmentos de cerebros infectados con tintes habituales para hacer visibles las placas. Pero un día probó un tinte nuevo. En principio estábamos investigando si podría ser o no una infección vírica, ya que era lo que se barajaba en aquella época, principalmente el virus del herpes. No pudimos encontrar evidencia del virus, pero algunos expertos en inmunología decían, buscad ese marcador del sistema inmune HRLDR. Y lo hicimos. La primera vez que vi un trozo de cerebro teñido con este marcador del sistema inmunológico, casi me caigo del taburete, porque ahí estaban esas células. Era espectacular. Nunca habíamos visto nada así. Sin embargo, lo que vio por el microscopio no eran las placas que se ven siempre. Vio una gran cantidad de células cerebrales específicas conocidas como microglias. Estas células solo se encuentran concentradas en ese número si el cerebro está inflamado. Pat McGeer decidió investigar en la biblioteca. ¿Nadie había visto antes estas particulares células en el cerebro de un enfermo de Alzheimer? ¿Podría ser quizá el Alzheimer una inflamación del cerebro? Finalmente encontró un artículo científico de 1919. Hablaba de las células microglias en los cerebros con Alzheimer. McGeer se dio cuenta que su colega había llegado a la misma conclusión 90 años antes. La inflamación en el cerebro como la causa de la demencia, una teoría que había caído en el olvido. McGeer quería ahora demostrar que era cierta. Lo que quería era encontrar casos de pacientes que habían estado tomando agentes preventivos, como antiinflamatorios, para otras dolencias distintas al Alzheimer, pero que habían mejorado de esta enfermedad. Y entonces empezamos a examinar y buscar enfermos que sufriesen artritis reumatoide, porque esta es una patología de las articulaciones muy devastadora que aparece antes que el Alzheimer, y por lo cual los pacientes toman una gran variedad de antiinflamatorios. Los toman para hacer frente al dolor que sufren. Si una inflamación era la causante de la enfermedad del Alzheimer, unos antiinflamatorios corrientes usados para tratar el reumatismo, por ejemplo el ibuprofeno, podrían servir también contra el Alzheimer. Pat McGeer habló con reumatólogos expertos de todo el mundo y les preguntó si tenían pacientes que tuvieran problemas reumáticos y que además padeciesen la enfermedad de Alzheimer. ¿Me dice que no tiene ningún caso? Pero lleva años tratando a pacientes y seguro que debe haber alguien que más tarde haya desarrollado la demencia. Muchísimas gracias. Al principio nadie le creía, pero consiguió encontrar un reumatólogo que había tenido un paciente de avanzada edad con Alzheimer. Doctor, me han aconsejado que le llamara porque lleva muchos años ejerciendo como reumatólogo. ¿Tiene algunos casos de este tipo? ¿O tiene algún informe sobre ello? Siguió sin obtener resultado. Pero también sabía que sus colegas no se tomarían en serio una encuesta telefónica. Necesitaba informes clínicos. Tenía que encontrar a un médico que hablase en sus informes sobre pacientes con enfermedades reumáticas que sufrían otras enfermedades. Finalmente tuvo suerte. ¿Tiene informes? Eso es estupendo. Muchísimas gracias. Me pondré en contacto con usted pronto.
En ese momento surgió la posibilidad de examinar a un grupo de pacientes con reuma y con Alzheimer que habían tomado antiinflamatorios y podíamos comprobar cómo habían desarrollado esta enfermedad. Y pudimos comprobar que los antiinflamatorios funcionaban. Puede que no sea muy agradable padecer artritis reumatoide, pero la medicación protegerá tu cerebro. Esta investigación tuvo una gran repercusión entre la comunidad científica. ¿Podrían unos medicamentos tan económicos y asequibles como el ibuprofeno y el diclofenaco frenar el Alzheimer? Hace falta investigar más, pero Pat McGeer es optimista. Esto es una luz de esperanza para la gente. Pero la pregunta que surge ahora es, ¿la gente que no sufre artritis reumatoide debería tomar antiinflamatorios como prevención? Y basándonos en lo que conocemos sobre el cerebro y lo que hemos observado a nivel epidemiológico, mi conclusión es que obviamente sí. Lo que Pat McGeer no sabe es qué antiinflamatorio y qué dosis recomendar. Los medicamentos como el ibuprofeno han sido probados ahora en ratones como tratamiento para el Alzheimer, pero no ha habido ensayos clínicos a largo plazo. Pat McGeer no ha conseguido los fondos necesarios para realizar su investigación. No hay una sola empresa en todo el mundo interesada en invertir en sus estudios. La razón fundamental es que si se utilizan medicamentos ya conocidos, la patente es la misma, y eso disminuye los beneficios de las farmacéuticas de manera muy ostensible. Las primeras pruebas con animales demuestran que los avances podrían ser importantes. Investigadores alemanes de la Universidad de Münster han estado mezclando ibuprofeno con la comida de los ratones. Sus ratones de Alzheimer modificados genéticamente. Esto es una prueba de memoria en la que el ratón debe de encontrar una plataforma en el agua. El ratón sin duda lo hizo mejor después de que le suministraran un antiinflamatorio. Pero la industria farmacéutica prefiere no desarrollar una medicación para el Alzheimer basada en los resultados de este estudio. No les interesa. Mientras tanto, la industria está invirtiendo millones en la clínica universitaria Charité en Berlín. La clínica participa en un proceso de investigación médico que realiza la compañía farmacéutica norteamericana Wyeth. La unidad de psiquiatría de la clínica Charité ha seleccionado a un grupo de pacientes con Alzheimer para someterles a un estudio. Se les suministrará un nuevo tipo de medicación. Se trata de una vacuna contra las placas del Alzheimer, esos depósitos que según las teorías convencionales provocan la enfermedad. La vacuna supuestamente provocará en el cuerpo una respuesta inmune a las placas. Posteriormente, el sistema inmune de los pacientes se liberará de las placas en el cerebro. Pero durante este proceso existirán riesgos. No se trata de inmunizar al cuerpo contra un patógeno extraño, sino contra algo producido por él mismo. Si la respuesta inmune es demasiado fuerte, podría ser algo parecido a una reacción alérgica grave. Las terapias inmunológicas siempre conllevan el riesgo de que, con la respuesta inmune, puedan ocurrir cosas con las que nadie había contado previamente.